En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... 4 de la tarde con 15 minutos, 16 horas 15 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx y simultáneamente me puede ver a través de la fanpage de Pulso Saludable que es Pulso Saludable. Pero para que vean tan bonito como queda el logo y todas las maravillas que hace mi querida Gris, mejor ingresen a www.radiotv.mx. Y bueno, ya se encuentra en la línea telefónica y le agradezco infinitamente su tiempo al doctor Óscar Sosa Hernández. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Juárez de México, con quien vamos a platicar los próximos minutos sobre una enfermedad compleja, para la cual hay atención importante, atención de primera mano, conocida como la tuberculosis. Doctor Sosa, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, doctor, ¿ya se celebró el Día Mundial o apenas va a ser? No, ya fue. Ya fue. ¿Cuándo el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Oiga, doctor, y esta conmemoración me imagino que se suma a muchas otras para recordar la enfermedad y la forma de prevenirla. Es una enfermedad complicada de atender y potencialmente nos podemos contagiar de individuo a individuo. Claro, bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria en específico que se llama Mycobacterium tuberculosis. Sí se puede contagiar, inclusive tiene características que le permiten ser silente, estar en silencio durante un periodo de tiempo, y cuando el paciente tiene alguna deficiencia inmunológica, en ese momento aprovecha la oportunidad y causa una infección. La gran mayoría de las personas hemos estado en contacto con esta bacteria, pero afortunadamente nuestro sistema inmune es capaz de poder combatirlo. Pero personas o individuos que tienen alguna inmunodeficiencia como VIH, SIDA o pacientes que tienen complicaciones de la diabetes mellitus, claro, pueden desarrollar mucho más fácil o con mayor frecuencia diversas formas de tuberculosis. La más común es la pulmonar, pero puede haber en diversos órganos de nuestro cuerpo. Claro. Oiga, doctor, ¿y hay una forma de prevenirla? ¿Hay una vacuna? ¿O solamente hay que no acercarnos o no ir a ciertos lugares donde la circunstancia de la incidencia y sobre todo de la prevalencia sea importante? Claro. Sí existe una vacuna, y es la vacuna de BCG, o mejor conocida también como bacilo de Calmette-Guerin. Esta vacuna en nuestro país es la primera vacuna que se le pone al nacer al niño. Se pone hepatitis B y BCG. Bien. Esta vacuna cubre contra las formas graves de tuberculosis, que es la meningitis tuberculosa. Bien. Entonces, esta es la vacuna que tenemos de tuberculosis. También cubre un cierto porcentaje de tuberculosis pulmonar. Sí. Pero conforme vamos avanzando en la edad, pues la cobertura de esta vacuna puede llegar a disminuir. Sí. ¿Cómo prevenirla? Lo más fácil, lo mejor para prevenirla es saber quién está enfermo. Claro. Tenemos que saber cuáles son los síntomas en los cuales tenemos que sospechar que pudiéramos tener tuberculosis para ir al médico y que sean diagnosticados de manera pronta y tratados de manera oportuna también. Oiga, doctor, y si tenemos un familiar que no haya, bueno, más bien que ya haya sufrido de la enfermedad, ¿es factible o se podrían contaminar los demás integrantes de la familia? Claro, cuando tenemos un paciente dentro de nuestra familia con tuberculosis confirmada, sí tenemos o sí necesitamos implementar medidas de protección básicas en el hogar. ¿Por qué? Porque esta persona al estornudar, toser o inclusive al hablar puede exhalar estos bacilos y podernos contagiar en algún momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando sabemos, tomar medidas básicas, que son el uso de cubrebocas o mascarillas de alta eficiencia, que el hospital nos puede entrenar a utilizarlos, porque claro, algunos no son sencillos, y sobre todo, lo más importante es el tratamiento. El tratamiento es gratuito en nuestro país, se tiene que tomar, se tiene que terminar,
eso va a empezar a reducir el número de bacterias que ellos pueden llegar a expulsar, entonces disminuir nuestro riesgo de enfermarnos. Claro. Pero lo más importante es terminarlo, porque si no lo terminan, puede causar que la bacteria se haga más resistente, Claro. o se haga resistente a los antibióticos básicos. Claro. Entonces, eso es algo muy importante y es algo que sí necesitamos hacer. ¿Y cuáles son los síntomas que normalmente llega a presentar una persona que está cursando con tuberculosis, doctor Sosa? Claro, para la tuberculosis pulmonar, que insisto es la más común, Sí. los síntomas son tos a más de 2 semanas de evolución. Esta tos que nosotros la definimos como tos productiva, quiere decir que arroja flemas el paciente. Entonces, tos de 2 semanas de evolución, con flemas, que tenga fiebre y que además tenga pérdida de peso sin seguir algún régimen de dieta o ejercicio. Claro. Estos síntomas nos tienen que indicar que algo está pasando y tenemos que ir al médico, a la atención, la atención médica Primaria. lo más pronto posible. Claro. Exacto, primaria, atención primaria. Lo que no debemos de hacer es automedicarnos. Exacto. Y eso es algo muy común en nuestra población. Claro. Que le sobró medicamento a mi familiar, me lo tomo porque ella lo hizo bien. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a empeorar los cuadros clínicos y a empeorar inclusive el curso de esta enfermedad. Doctor, se me ocurre pensar, las personas que tienen problemas de insuficiencia renal, enfisema pulmonar, cáncer pulmonar o los mismos fumadores, ¿serían personas más vulnerables susceptiblemente a esta bacteria? Pudieran ser igual vulnerables. Obviamente los factores de riesgos que tienen como fumar o alguna enfermedad crónica pulmonar, Claro. sí los predispone mucho más a que sean, a que estén en mayor riesgo. Y obviamente los pacientes oncológicos, pues dependiendo también del ciclo en el cual se encuentren, ya sea de radioterapia o de quimioterapia, pues son todavía más susceptibles a este tipo de contagio. Entonces, ellos son nuestros focos de riesgo, por así decirlo, Claro. nuestras personas de riesgo, al igual que, insisto, pacientes con VIH-Sida y personas con diabetes. La diabetes ha hecho que la incidencia de tuberculosis aumente en la población. Entonces, vale la pena tomar en cuenta y voltear a ver a los pacientes con diabetes para tenerlos controlados. ¿Y por qué, doctor? Igual los niveles elevados de glucosa en sangre también vulneran alguna región particular del cuerpo, o por qué son ellos más susceptibles que versus alguien que no tenga diabetes? Claro, la hiperglucemia puede llegar a causar diferentes estragos en el organismo. Uno de ellos es en el sistema inmune. Bien. Por decirlo así, lo vuelve débil. Hay una parte de la cadena inmunológica que falla al momento de tener constantemente hiperglucemia, no Claro. estar controlada. Entonces, esas células que nos deberían de proteger, no nos pueden proteger porque están dañadas por la glucosa. Muy bien. Y entonces se desencadena la tuberculosis. Muy bien. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta tarde la entrevista? Pues me gustaría cerrar con, no olvidemos que este tipo de enfermedades todavía existen. Claro. Que no las escuchemos frecuente no quiere decir que no exista la tuberculosis. Todavía existe, está actual, diagnosticamos en los hospitales públicos de nuestro país casos semana tras semana de personas con tuberculosis. Entonces existe, es una realidad. Y lo más importante, no se automediquen. Tienen que ir a la atención médica y tiene que alguien que valorarlos, hacerles pruebas para poder determinar si sí o si no tienen tuberculosis. Y si tienen, terminar el tratamiento, aunque es largo, aunque es pesado, pero tenemos que terminarlo para evitar el contagio a otras personas. Doctor, pues le agradezco infinitamente una vez más haber platicado con nosotros esta tarde sobre este tema tan interesante, la tuberculosis. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, doctor. Ahí la voz del doctor Óscar Sosa Hernández, le decía yo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Juárez de México. Como todos los miércoles, hoy excepcionalmente lo tuvimos el jueves, pero el próximo miércoles, como siempre, un experto del Hospital Juárez nos acompañará en Pulso Saludable. 4 de la tarde con 24 minutos, 16 horas 24 minutos. Vamos a pausa, tengo mucho más para usted. Vengo.